Oriente y en especial el conflicto árabe-israelí han obtenido desde siempre la atención mundial. Casi no hay día en que todos los diarios del mundo le dediquen sus páginas a informar sobre los nuevos acontecimientos que ocurren en esas tierras lejanas. Israelí y la zona autónoma palestina juntos son más pequeños que la segunda región de Chile, y en ese territorio dos nacionalidades se disputan la autodeterminación, la historia, la razón y las víctimas. El conflicto árabe-israelí es sin duda alguna el más difícil entendimiento y solución en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y el más apasionante, no solo para judíos o palestinos, sino también para todas las personas, de todos los orígenes y de todas las religiones. El Medio Oriente, a diferencia de cómo mucha gente cree y se imagina, también existe una gran variedad de creencias y religiones, divididas de acuerdo a la ubicación geográfica de las ciudades y la influencia de esto en sus practicantes. Existen 6 sistemas religiosos mayoritarios en el mundo, que engloban aproximadamente un 70% de las personas que creen en alguna divinidad, entre las cuales se encuentran Dios, Mahoma, el Buda, entre otros. También creen en libros para cada religión sagrada, como lo son la Biblia y el Corán. Dentro del cristianismo, la religión más extendida, se diferencian los protestantes, ortodoxos y católicos. Estos últimos cuentan con un mayor número de seguidores y reconocen al Papa, obispo de Roma, como jefe de la religión, cuyas resoluciones resultan decisivas en cualquier materia y afectan al destino de los obispos, que se reúnen en los concilios ecuménicos cada cierto tiempo. La Iglesia Maronita o Iglesia Siriaca Maronita de Antioquía es una de las 24 iglesias iuyuris integradas de la Iglesia Católica. Es una iglesia oriental católica que sigue la tradición litúrgica antióquena o siria occidental, en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siriaco occidental y como lengua auxiliar el árabe libanés. La Iglesia Maronita es la única de todas las orientales que ha permanecido en plena comunión como Roma durante la historia, a pesar de los embates que sufrió a través de los siglos por parte de los monofisistas, los bizantinos, los turcos y los mamelucos. Los maronitas eran originalmente cristianos agrupados en torno a Marón, personaje que vivió cerca de Antioquía. En aquellos tiempos, la iglesia estaba dividida por cuestiones teológicas referidas a la naturaleza de Cristo. Unos afirmaban que el hombre Jesús era Dios, otros solo reconocían su humanidad. Unos veían en él 2 voluntades, otros solo una. La división atravesaba las ciudades, las aldeas e incluso las familias. En cuanto a las controversias teológicas, los maronitas hicieron radicalmente suya la doctrina del Concilio de Calcedonia, que sostenía que Cristo era a la vez Dios y hombre, que tenía 2 voluntades, humana y divina. Los enemigos de esta doctrina pasaron a ser entonces enemigos de los maronitas, quienes fueron perseguidos y asesinados en gran número. Empezaron entonces a emigrar hacia el monte Líbano. Las principales comunidades maronitas están hoy en Siria y Líbano, aunque dado que ha sido una comunidad propensa a la emigración, hay numerosos maronitas también en Australia, Francia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Colombia y Argentina. El jefe de la iglesia maronita lleva hoy el título de Patriarca de Antioquía y de todo el oriente de los maronitas, y tiene su sede en Líbano. Es por ello que en esta emisión del Banquete de Platón tendremos en entrevista a un especialista de la espiritualidad, el padre Yaqub Joseph Badawiu.
Efectuó sus estudios en la secundaria y preparatoria en el Seminario de la Orden y sus estudios formativos en filosofía, teología y liturgia en la Universidad de Kazlik. Finalmente, el 3 de julio de 1977 se ordenó sacerdote. Ha sido director de la Escuela de Música de la USEC, donde también fungió como secretario general de la Facultad de Musicología y profesor. En 1985 fue nombrado como director espiritual y social para las juventudes cristianas durante la guerra. En 1992 fue enviado a París, en donde dio clases de árabe en la Universidad de Lille III y dio conferencias sobre la música y liturgia maronita. En 1996 regresó al Líbano y enseñó en la Facultad de Musicología de la USEC y fundó y dirigió el grupo instrumental Sirin Ensemble Libanés. En 1999 fue nombrado para servir a la misión de Nuestra Señora del Líbano en México, en donde hasta la fecha da clases de árabe, libanés y siriaco. Ha dictado conferencias e innumerables foros en Líbano, Francia y México sobre música litúrgica e historia de la Iglesia maronita en Líbano. Ha hecho innumerables esfuerzos para investigar y difundir la labor de los libaneses en México, en especial la labor y el legado de los compositores mexicanos de origen libanés, tema de su tesis de doctorado, tesis que será un gran legado para las futuras generaciones. Es una persona que a donde quiera que va difunde el libanismo y las tradiciones libanesas maronitas. Bienvenidos a su programa favorito, El Banquete de Platón. En esta ocasión estamos muy orgullosos de tener entre nosotros por primera vez la visita en Tabasco de un monje maronita que nos visita desde el Líbano, y queremos dar la bienvenida al padre Jacob Baduy. Jacob, bienvenido. Gracias, padre. Y estamos transmitiendo desde el piso Crown del Hotel Crown Plaza, a quien agradecemos las facilidades para nuestro programa. Padre Jacob, pues hay muchas inquietudes de la gente de saber qué es un monje maronita, quiénes son los maronitas y cuál es su importancia pues en la vida del Líbano, en la vida pues de la Iglesia Católica. Primero, ¿cómo nació el maronismo? ¿Dónde nació? Es después del Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia se reunió en el año 451. Es el cuarto ecuménico. En este concilio los padres de la Iglesia acabaron la redacción todo el credo, ¿sí? Que conocemos todos. Y para que es el resumen de nuestra fe, y para defender por la importancia del monje en Medio Oriente, fundaron los padres, especialmente Teodoreto de Ciro, con el acuerdo del Papa León Magno, fundaron el monasterio de San Marón. San Marón era una coreta que dejó al mundo y fue a vivir en una cima de la montaña, y allá consagró un templo de un dios pagano Nabo al Dios verdadero. Él vivía en el aire libre, su techo era el cielo, su lámpara era la Biblia y las estrellas, su dormitorio o su cama era el suelo. Así vivía, lo siguieron mucha gente lejos del mundo, hasta el mundo lo siguió hasta la montaña, hasta su lugar de silencio. Pero él curaba a toda la gente de una sola medicina, que es la oración, en relación siempre con Dios. Y hasta San Juan Crisóstomo lo escribió 5 cartas pidiéndolo su oración. Y muchos también le escribían. Le siguieron mucha gente y fue muy importante hasta ahorita en la vida monástica o ermitaña en Medio Oriente. Entonces, los padres de la Iglesia, especialmente Teodoreto de Ciro, quien escribió la vida de estos monjes, y de San Marón especialmente, dio el nombre
a San Marón, del monasterio a San Marón. Y todos que siguieron al monasterio, al concilio de Calcedonia, en estas regiones, formaron la iglesia maronita. La iglesia maronita, que es la heredera de la iglesia de Antioquía, de Jerusalén, en la espiritualidad, en la liturgia, la celebración de los oficios, de la misa, etc. Seguimos, y en el idioma también es el siriaco, que es el arameo cristianizado. Y seguimos en esta tradición, y ahorita, después del Vaticano II, especialmente empezamos a traducir en cada país a su idioma los oficios, especialmente la liturgia de la misa, pero conservamos el trisagio, conservamos especialmente la consagración en el siriaco. Que es su lengua materna también, de alguna manera, ¿no? Sí, es nuestro idioma. Hasta el siglo XVIII, XIX, el pueblo maronita hablaba el siriaco. Que para nuestros televidentes, la importancia, además, desde el punto de vista de la espiritualidad, es que es una zona que fue visitada por la Virgen María, por San Pedro y San Pablo, ¿no? Sí, el Líbano sí lo visitó la Virgen con su hijo, con nuestro Señor, especialmente en Tiro, Sidón y Cana. Hay una tradición, dice que Cana está en el sur del Líbano, entre Tiro y Sidón, donde nuestro Señor hizo el primer milagro. Según San Pablo. Sí. Y así seguimos esta tradición. Los apóstoles, para ir hacia Antioquía o a Roma o al mundo occidental, a Grecia, debían pasar obligatoriamente por Líbano, por la facilidad de sus puertos marítimos. El barco llega a Beirut, a Tiro, a Sidón, a Biblos, especialmente a Trípoli, sin cansancio, sin problemas. Por los buenos aires, los buenos vientos. Sí, y el lugar, buen lugar. Bendito. Pues estamos iniciando este programa y queremos pues recordar la importancia, porque precisamente en el Medio Oriente es donde se enclava la ciudad de Líbano, donde nos visita el padre Jacob, y sabemos que es un lugar que está conflictuado por muchas guerras, pero también tiene la presencia de diferentes religiones, y eso lo hace más complicado, y de eso vamos a hablar al regresar del corte. Quédate con nosotros en El Banquete de Platón, el programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da qué pensar. Gracias por permanecer con nosotros en El Banquete de Platón, y hoy estamos transmitiendo desde el piso Crown del Hotel Crown Plaza aquí en Villahermosa, con esta espléndida vista del río Carrizal aquí al fondo y con la visita de nuestro querido padre Jacob. Y bueno, pues nos quedamos en la pregunta anterior, que nos lleva a la siguiente. Siendo Israel donde se asientan las grandes religiones monoteístas, bueno, vemos en concreto en el Líbano, comentaba usted en alguna ocasión que conviven 18 confesiones religiosas distintas. ¿Cómo afectan estas visiones religiosas a las culturas, a las civilizaciones? Algunos sostienen, como Samuel Huntington, que hay un choque de civilizaciones, que no es sino un encuentro de distintas culturas, y otros, como el teólogo Jacques Dupuy, que menciona que no, que es más bien el reto de un pluralismo religioso. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Jacob? Primero, debemos entender el otro para que podamos vivir y convivir con él. Significa, la cultura es muy importante, de entender quiénes son los demás. Que, como maronita, ¿qué es la iglesia romana? ¿Qué es la iglesia maronita?
que es la iglesia ortodoxa, la iglesia monofisita o jacobita o bien nestoriana. Y después, como cristiano, debo conocer el judaísmo y debo conocer el islam en sus divisiones, en sus sectas. Así podemos, cuando conozco al otro, el otro me conoce, podemos convivir juntos, pero si no nos conocemos, vamos a seguir en guerras. En el conocimiento, encontrar los puntos de concordancia o de reconciliación o de comunicación. Así podemos seguir adelante. Si no puedo comunicar, no puedo entender quién es mi hermano musulmán, no puedo seguir hablando con él, voy a pelearme con él. Pero cuando lo conozco, puedo comunicarme con él, puedo respetarlo, él puede respetarme también. Y vivir en paz. Es el que dicen algunos, es el milagro libanés, de saber y poder vivir entre todos. Y se organizó con la Constitución libanesa. Esta Constitución empezó desde la fundación del Líbano actual, con la reunión de Versalles, donde representó a todas las comunidades del Líbano, cristianas y musulmanas, el patriarca de la iglesia maronita, Elias Lahwayek, que lo llaman el padre del Líbano actual. Este patriarca representó a todas las comunidades y pidió que el Líbano será Líbano histórico desde miles y miles de años. La frontera del Líbano actual no es nueva, estaba así a través de los siglos. Por eso en Versalles les pidieron de aumentar o adicionar al Líbano la parte cristiana de Wadi Nasara de Siria o otra parte también de Palestina, Israel. Él dijo no, esas son las fronteras naturales del Líbano. Quitaron los otomanes la parte de la Bekaa, la parte de Beirut, de Tiro, de Sidón más que Tiro, y Trípoli. Él pidió que les regresan al Líbano y hicieron Beirut la capital del Líbano, sin mirar que esta parte hay muchos más cristianos, más maronitas, en esta parte hay menos musulmanes o más drusos. ¿Se no tomaron en cuenta la realidad de la gente? Sí, la realidad de la gente, y así nació la Constitución libanesa que se fundó o se formó oralmente en el Pacto Nacional de la Independencia del Líbano en 1943 y después escrita en el Congreso de Al-Taif, donde escribieron después de la guerra del Líbano para regresar a la verdadera constitución del Líbano. Algunos nos critican que tenemos muchas cabezas en el Líbano. Hay el presidente, hay también el primer ministro, el presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las confesiones. De las diferentes iglesias. Sí, de las diferentes iglesias y sectas o partes musulmanas. No, es una riqueza. Para nosotros es una riqueza, es un acuerdo. Deben todos aceptar un cambio o una ley o algo en el gobierno. Todos aceptan, vale. No aceptan, siguen estudiando cómo resolver este problema hasta que la aceptan todos. Si el presidente tiene afirmar al final, tiene dar su opinión, pero el presidente mismo está representado en el gobierno también
con secretarios. El presidente es maronita. Es maronita. Significa que es católico. Sí. ¿Y el primer ministro? Es musulmán sunita. Qué difícil es llegar a acuerdos Nos en un ambiente. entendamos bien, muy bien. Es una gran enseñanza de Oriente para Occidente, porque en diferentes países es difícil que a veces entre miembros de diferentes, ya no digamos ideologías, de diferentes partidos políticos se puedan poner de acuerdo. Sí, allá en Líbano hay algo especial. Los partidos cristianos, algunos son aliados con los partidos chiitas, otros con partidos sunitas y drusos, etc. Es una convivencia verdaderamente. Sí, hay algunos problemas a veces, pero todos se ponen para reconciliar y para resolver los problemas. Por ejemplo, actualmente el problema de los implantados sirios que vinieron en la guerra de Siria al Líbano. Tenemos más que 1,5 millones conocidos por la ONU. Hay muchos que no están conocidos, que es casi, yo calculo, 2 millones de sirios que están en Líbano. Es un problema que todas las comunidades libanesas, musulmanas o cristianas, intentan ver cómo resolver este problema para que regresen ellos a su país, a su tierra, con dignidad y vivir en paz allá. Que son las víctimas, tristemente las víctimas de la guerra, que muchos de ellos también son cristianos, ¿no? Hay cristianos, hay musulmanes, hay alawitas también, que usan la secta del Hafiz al-Assad, del Assad Bashar. Y básicamente la migración de estos sirios tiene que ver precisamente con la guerra. Sí. Con la violencia que existe en las diferentes comunidades, la falta de oportunidad y el hambre que está en la región, ¿no? Sí, sí. El gobierno libanés, que sean cristianos o musulmanes, más la iglesia, están ayudando. Hay también misioneros mexicanos que están en Líbano, sí. Les menciono, para educar a los niños de los sirios. Sí. No hay diferencia musulmán o cristiano. Claro, claro. Sí, la educación no tiene diferencia. Así es. Doy un ejemplo donde los maristas cerca de Sidón tenían una escuela que le destruyeron el ejército sirio. Están un hermano de España, marista, un hermano lasallista de México, reconstruyendo esta escuela, empezaron a enseñar a los niños de los refugiados sirios. Y es una emergencia humanitaria, evidentemente. No se trata de ver cuestiones de religión, sino ahí justamente el aspecto humanitario. Pero que es lo más importante es que los sirios mismos la destruyeron. Y los libaneses con los hermanos lasallistas están reconstruyendo, especialmente los cristianos del Líbano, este colegio, porque la educación para nosotros es muy importante. Podemos decir, no hay un maronita que sea en la montaña, en el campo, donde sea, un pastor que no sabe leer y escribir. Todos, lo mínimo, tienen la secundaria, lo mínimo. Escuelas al modelo occidental. Por ejemplo, en Alepo, casi en 1630, casi 30, el sacerdote, que era sacerdote, después lo eligieron patriarca de la iglesia maronita, él abrió la iglesia, el colegio maronita de Alepo a la forma o al ejemplo de la escuela maronita en Roma que abrió el Vaticano, Roma. Sí. El ejemplo. Después, en los monasterios enseñaban, cerca de la iglesia había siempre un robles, un árbol grande. Que representa su escudo, ¿no? Sí, sí, sí. No, es el cedro. Es el cedro libanés. Sí. Este es un roble. El roble, donde los
especialmente empezaron los monjes a enseñar a los niños una enseñanza democrática. Y no hay diferencia entre niños y niñas. Y gratis, casi gratis, significa llevaban al monje, al sacerdote, algo para comer. Sí. Uno de estos niños que estudiaron abajo del roble empezó sus estudios. Después cuando vino a la orden tiene sus monasterios, sus escuelas teológicas y filosóficas. Es San Charbel. San Charbel, del cual vamos a hablar ahora que regresemos de una breve pausa, porque pues merece toda nuestra atención el conocer quién fue este hombre que ha hecho una gran obra y que llegó incluso pues hasta América Latina. En México los monjes maronitas han hecho una gran labor y por eso estamos muy contentos de tener aquí en el banquete de Platón a nuestro amigo el monje maronita Jacob Badawi. Vamos a una breve pausa y te invitamos a quedarte con nosotros en el programa de filosofía que te da que pensar. Gracias por permanecer con nosotros en el banquete de Platón. Seguimos aquí desde el piso Crown del Hotel Crown Plaza y hace un momento hablábamos con el padre Jacob sobre el tema de San Charbel y platicábamos también que la educación lo es todo, que la educación es importantísima y ellos tienen en el Líbano algunas universidades y colegios desde donde también tienen la influencia de la tradición cristiana, pero también de todas las ciencias para sacar adelante, digamos, que la cultura y la educación de ese país. Cuéntenos, padre Jacob, de la vida del monasterio, de los maronitas y un poco de la vida de San Charbel. Bien, voy a empezar cómo viven o vivían los monjes antes de la organización o la fundación de las órdenes libanesas maronitas. El monje era antiguamente un monje en todos los lugares maronitas. Él podía, sin reglas, porque decían reglas San Antonio Abad, pero eran muchas reglas. Cada monasterio, cada monje tenía sus reglas. En 1695 vinieron 3 jóvenes de Alepo. La mayoría eran hijos de negociantes que tenían todo el dinero. Se conocieron en la escuela maronita de Alepo. Vinieron a vivir la vida monástica en Líbano. Zubraï el-Hawa, Abdallah Karahali y Yusuf el-Betin. Y después les siguió otro que los hermanos Farhat. Vinieron al Líbano, pasaron con el patriarca, le dijeron queremos vivir la vida monástica en Líbano. Les dijo, ustedes son de familias ricas, acostumbradas a vivir ¿cómo van a vivir el ascetismo en Monte Líbano, en los monasterios donde no hay nada? Dijeron, nosotros decidimos de dejar todo y seguir al Cristo. Entonces después fueron a visitar algunos monasterios, pero especialmente un monasterio que se llama Nuestra Señora de Tamish. Pero allá había algo diferente, que es algunos monasterios eran mixtos. Significa los monjes de una parte, las monjas de otra parte, la iglesia es común. Como dice Abdallah Karahali en su memoria, es buena por los buenos, pero no peligrosa por los débiles. Claro, sí. ¿Cómo nació esta en el siglo XV, XVI? Hay una familia en la región de Gazir, en medio de Líbano, que
el grande dijo a sus papás, yo voy a vivir, ser monje. Le dieron un terreno, construyó una iglesia, una célula para dormir, todo esto. Lo siguió el siguiente, el segundo hermano, tercer hermano. Después la hermana dijo, yo también quiero ser monja. Entonces construyó de la otra parte de la iglesia una parte para ella. Le siguieron sus vecinos. Al final el papá y la mamá vieron que todos fueron de la casa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos con ellos. Y así nació la noción del monasterio mixto. Y el hermano mayor fue el superior, su papá también. La hermana menor, la hermana fue la superiora de su mamá. Poco sí. Común de verse eso en la vida monástica, ¿no? Sí, fue verdaderamente, había muchos monasterios mixtos de esta manera. Cuando vinieron los fundadores de nuestra orden y vieron, como le dije, le escribió Abdallah Kara Ali, es buena por los buenos y peligra por los débiles. Sí. Entonces, pidió de desplazar las monjas a otro monasterio que estaba no lejos. Cada monasterio grande tenía su superior o un obispo. El obispo y los monjes dijeron no. Entonces regresaron con el patriarca les dieron un monasterio, una casa, la transformaron en un monasterio y así fundaron la orden libanesa maronita. Después, para la Constitución, Kara Ali escribió la Constitución con sus compañeros. El patriarca no aceptó toda que escribió. Dijo, no aceptó este, aunque el patriarca era Stefan Duaije, el gran sabio, el padre de la historia maronita, sí, podemos llamarlo. No, sí, no, sí. Al final se enojó el patriarca y rompió las normas. Las normas. Entonces fue muy triste Abdallah Kara Ali, su compañero. Él modificó las leyes también de otra manera. Al final tenía obispos con él, aceptaron, los obispos lo convencieron al patriarca para que firmó. Y así empezó la orden libanesa maronita, con su constitución. Y Abdallah Kara Ali quería ser ermitaño, escribió las reglas de los ermitaños. En estas reglas lo hizo a su medida. Significa, era muy ascético. Claro, como Juan el Bautista. Sí, más. Vaya, no, bueno. Más. Escribió las reglas de los ermitaños. Ahorita Charbel, como nació en un pueblito más alto del Líbano, se llama Kafra. Abajo hay el Valle Santo, donde hubo y hay también monasterios muy grandes, como Nuestra Señora de Canobín, que dice la tradición que es del siglo V o VI, Canobín, que significa la vida comunitaria, y el monasterio de San Antonio de Cosjaya, donde la primera imprenta del Medio Oriente se la llevaron a este monasterio. Nació en este pueblito y del otro lado hay los cedros del Líbano y Psharri. Quien nació en Psharri, el escritor más conocido, creo, en el mundo, Gibran Khalil Gibran. El profeta, ¿no? Por su libro El Profeta. Sí. Y en este pueblito nació el pueblo maronita o las parroquias maronitas vivían casi tomando las tradiciones de los monjes.
Él iba a la misa cada día, en la noche iban a rezar, etc. Y a la edad de 3 años, los otomanes mandaron a gente a llevar a los que tienen burro o caballo o algo de estos para que vaya a apoyar por las cosas de vida y otras cosas al ejército otomano que estaba en guerra. Por fuerza dijo, tengo este niño, tengo mi familia, ¿cómo voy a dejarlo seguir? ¿Cómo van a vivir? Por fuerza lo llevaron. Se enfermó en este periodo y murió. Después, 5 o 6 meses, supieron por un compañero de él que regresó a su pueblito que él murió. Y siguió Sir Charbel, que se llamaba Yusuf antes, José, y siguió en este ambiente. La tradición católica oriental, los curas pueden ser casados. Y antes de la reforma de 1736, la mayoría de los curas eran casados, que elegían de la parroquia. Que ahora no es así. No, así sigue. Así continúa. Sigue, continúa, pero de otra manera, otra educación. Obligan a las mujeres, no obligan, para que se case, primero que la señora debe seguir cursos. Ajá, como capacitarse para servir a su esposo. Para que esté con su ayuda a su esposo, en su parroquia, en su ministerio. Sí, y se casan antes de ser sacerdotes, no después. Ok. Muchas gracias, Padre Jacob. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver una breve cápsula sobre la recomendación de la Librería Universitaria de la UJAT del libro de la semana? Quédate con nosotros, volvemos después de una pausa. El banquete de Platón, el programa de filosofía que te da qué pensar. Y esta semana la Librería Universitaria de la UJAT te recomienda Dionisio Morales, Puerta Soledad. Este libro lo puedes encontrar en la Librería Universitaria de la UJAT en la dirección que aparece en pantalla. Nuestro amigo Dionisio Morales es de Cunduacán, Tabasco. Realizó estudios de licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y tiene diferentes artículos y diferentes poemarios. Algunos de ellos, El Alba Anticipada, Inscripciones y Señales, entre otros. Acude a la Librería Universitaria de la UJAT y encontrarás libros como estos. Un breve poema de Dionisio Morales. La soledad es un signo de muerte, lenta, impía, perfora con rabia, silenciosa los espacios vacíos de la mente. El cuerpo en su memoria ensombrece el espíritu, las ansias de medrar. El mundo es un redondel que nunca se detiene. Los deseos se obscurecen, la mirada deambula hacia la nada interior. Resquebraja la vida y enmudece. Las pasiones se apagan. La alegría abandona su luminosa resiedumbre. Nada canta a la luz. El sueño se detiene. La soledad es la noche oscura de Dios. Acude a la Librería Universitaria de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hasta nuestra próxima recomendación. Estamos en el banquete de Platón y comentábamos con el Padre Jacob la vida de San Charbel. Entonces, él siguió viviendo en este ambiente familiar y espiritual al mismo tiempo. Hasta sus juguetes no eran juguetes como los demás, que hacía una cueva chiquita. Allá hacía una iglesia y robaba como el alcoholito, incienso con un carbón
así celebraba casi una misa. Con sus compañeros, lo seguían sus compañeros. Charbel creció en este ambiente espiritual, como todos los libaneses. Yo cuando era chiquito iba siempre con mis papás a la misa, con mis hermanos. Mi papá me enseñó a cantar la misa. Y en todas las ocasiones o los siglos del año litúrgico maronita, lo aprendí en la casa antes de ir al monasterio. Entonces tenía también dos tíos maternos ermitaños en el Valle Santo, cerca del monasterio de San Antonio Cosjaya. Él iba con ellos. A la edad de 21 años, él dejó huyendo, fue al monasterio San Mayfuk, Nuestra Señora de Mayfuk. A los 21 años, a los años en los que un joven en la universidad está terminando una licenciatura, él siente su deseo de servir a Dios. Sí, él fue al monasterio sin decir a su mamá y al cura que va allá porque tenía miedo que no los dejan ir. Entonces fue al monasterio Nuestra Señora de Mayfuk y allá lo pidió, tocó a la puerta, lo abrió el superior. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser monje? ¿Tú cómo vas a ser monje? Sí, yo voy a ser monje. ¿Tú puedes vivir esta vida de los monjes? Sí, lo aceptó. Lo buscaron, su esposa y su mamá, el esposo, su mamá y su mamá, y una jovencita prima que ella quería casarse con él. Le buscaron, lo encontraron en un monasterio. ¿Cómo nos dejaste? ¿Cómo vas a estar monje, ser monje? Eso. Regresa con nosotros a la casa. No, no voy a regresar. Dios me llamó, voy a seguir mi vocación. Entonces su mamá le dijo, o vas a ser un santo o deja todo, o regresa conmigo. Y tomó la palabra su mamá en serio. Después la orden, tenemos el superior general y los consejeros escogen este monje ser sacerdote, este monje queda monje como el hermano Estefan, Beato Estefan ahorita, el camino a ser santo también, que era monje no sacerdote. Sí. Y lo escogieron a ser sacerdote. Lo mandaron a otro monasterio donde estudió la filosofía y la teología. Uno de sus maestros es San Naamtallah Kassab el Jardine. Era conocido en su vida como el santo de Kfifén. Y era su confesor al mismo tiempo. Después se ordenó sacerdote y lo mandaron al monasterio San Marón de Anaya. Vivía en ascetismo muy duro, pero que él quería. Comía una sola vez en el día y rezaba todas las oraciones, la misa, etc. Hasta él también pidió que la orden lo permita vivir en la ermita. Un día, una noche, en la cena superior, por falta de aceite, porque las lámparas los prendían con aceite de aceituna, ¿no? Él en la cena pidió a todos los monjes que después de las 9 todos apagan sus lámparas. Entonces, Charbel no estaba en la cena, no escuchó esto. Vino a su cuarto, llevó la lámpara vacía de aceite, la llevó con los cocineros para que le ponen aceite. Sí. Ellos lavaron bien la lámpara, la limpiaron y le llenaron agua y le dieron a Charbel. Subió Charbel a su cuarto y leyendo la Biblia, rezando, etc. Y a las 9 lo siguieron los
cocineros para ver su reacción. ¿Qué va a hacer? Pero prendó la lámpara, el agua, llenada de agua, y se prendió. Escuchó ruidos superior, salió de su cuarto. ¿Qué están haciendo aquí? Dijeron, Charbel. ¿Qué tiene Charbel? Miró, saliendo de su cuarto, la luz. Fue enojado con Charbel. Charbel quiere ser ermitaño y tú no desobedeces a tu superior. Charbel, sin contestar, se levantó en delante del superior y le dijo humildemente, perdóname, padre. Saliendo enojado el superior, los cocineros, padre superior, Charbel no estaba en la cena, no sabía que nosotros no les dijimos. Llenamos la lámpara agua, no aceite. ¿Para qué juegan con el monje? Regresó al cuarto de San Charbel y tomó la lámpara, puso agua en su mano, probó, es agua, no es aceite. Se hincó adelante de San Charbel, dijo, perdóname, padre. Y, sabes, nosotros tenemos la humildad, es como el cuarto de los votos que tenemos, aunque no lo votamos, debemos vivirlo. Entonces, siguiente día, escribió al superior general que Charbel quiere ir a la ermita y contó al superior general el milagro. Y así fue a la ermita. El superior general escribió al patriarca y a Roma para decirles que el monje Charbel va a la ermita. Lo que puede hacer Dios, ¿verdad? A través de una travesura manifestar un milagro, ¿no? Un milagro muy importante. Pues gracias, Padre Jaco, por contarnos esta parte. Y bueno, para nuestros amigos televidentes, la vida de San Charbel es muy conocida en México también. Hay un tema muy curioso porque aquí en México la gente acostumbra amarrarle algunos listones de colores a San Charbel. Y es una tradición mexicana que nos decía, no existe en otras partes, eso es propio. No, solamente en México. Solo de México. Y los colores no tienen un significado. Y como le dijo siempre a la gente, pueden rezar con un listón, pueden rezar sin listón. Listón es una manera de escribir una oración de petición o bien de agradecimiento. Sí, como acostumbra la gente antes a pintar los famosos milagros, que eran unas como láminas. Pero Padre, ¿por qué no nos cuenta qué sucede con el mundo religioso, es decir, con las tres grandes religiones? Específicamente, hay muchas dudas sobre el mundo musulmán. Alguien preguntaba, ¿por qué esa discriminación hacia las mujeres? ¿Por qué esa manera de ver el mundo como un mundo en guerra? ¿Se debe de temer, no se debe de temer? ¿Qué hay detrás de esta concepción, tanto del mundo musulmán como del mundo judío, como del mundo cristiano, de Dios? Si quieren que reina la paz en el mundo, deben todos convertirse al cristianismo y seguir al Cristo. Y la concepción de Dios con los cristianos, con nosotros, es un Dios de amor. Tomó nuestra carne, vivió con nosotros, nos enseñó, se sacrificó, se crucificó sobre la cruz, perdonó a los que le crucificaron, nos enseñó a amar a nuestros enemigos, no a nuestros amigos. A nuestros enemigos, perdonarlos y amarlos, y se crucificó, murió y se resucitó. Y quedó Dios. Es la diferencia entre los tres conceptos de Dios en las tres religiones, podemos decir. Padre, pues nos gustaría que nos despidiera el programa con una de sus oraciones que usted canta maravillosamente, porque ustedes deben de saber que el Padre Jacob es maestro en música sacra, música que nos ha hecho el favor de compartir. Si gusta despedirnos el programa
con alguna de sus oraciones, de sus cantos. Pero voy a cantar el himno de la luz en siriaco y la melodía date del siglo IV y en español que traducimos al español. Noro khozenan noro yeshom le noro dato noro sharirod manar berioto anar lam noro gayo hadolam denahe safro. Oh Jesús, oh fuente de la luz divina, con tus rayos el camino ilumina. De justicia eres sol, guíanos tu resplandor. Shem Ab Wabro Roh Kutso Hadaloho Shariro. Amén. Amén. Gracias, gracias. Gracias a usted, Padre Roberto. Gracias a la televisión y gracias por la invitación de todos que nos apoyaron por esta. Y desde luego al Hotel Crown Plaza, que nos ha facilitado este espacio, el piso Crown, para la transmisión de nuestro programa. Nos vemos en el siguiente programa del Banquete de Platón, el programa de filosofía que te da qué pensar. Buenas noches.